Bueno, de adentro y de abajo hoy conversa con Ismael Boris Reñís, recién liberado de la prisión después de haber cumplido 2 años exactamente por el supuesto delito de desacato, ¿no? 2 años, así como lo dice él, por supuesto delito de desacato, delito que aplica el gobierno a los pensadores diferentes, a los activistas políticos, para no llevarlos a prisión por lo que realmente hacemos, que es rebelarnos contra la injusticia del sistema, manifestar nuestras opiniones y luchar por los 30 artículos de los derechos humanos. Pero estas son maniobras que utiliza la dictadura para confundir la opinión pública, empleando así desacato, rebelión, todo lo que ellos puedan inventar, para no justificar que son realmente presos políticos o que somos realmente reprendidos por el pensamiento diferente, no violento en todos los casos. Sí, Ismael, quería que nos contaras algo resumido de cómo fuiste a la prisión, de cómo fuiste tratado en la prisión. Tú eres el esposo de Aymara Nieto Muñoz, que actualmente permanece en la prisión de... En Las Tunas. En Las Tunas, la trasladaron para Las Tunas. Ajá. O sea, para hacerle casi imposible que se pueda ver y que se pueda reunir con los familiares y que se les pueda hacer llegar alimentos. Esos son métodos que originalmente usa la dictadura del régimen castrista de Canel, ¿no? Tratar bueno, de ahora decimos de Canel, pero en realidad es el régimen castrocomunista que implantó Fidel Castro en el 1959. Ajá. Que no es ni marxista, que no es socialista, que no es un régimen completamente totalitario. Exactamente, fabricado por él. Y entonces, como ya le explicaba ya, el régimen usa esos métodos de tortura, no solamente con lo que luchan diariamente por la libertad de la libertad de expresión, la libertad fundamentalmente del pueblo de Cuba, de que haya elecciones libres, ¿no? Y usa todo este tipo de, por lo menos con nosotros, conmigo y Aymara han usado todo tipo de métodos de tortura, siempre torturando a nosotros, no están torturando a nuestros hijos y a nuestra familia, ¿no? Claro, claro. Y ese es el objetivo, involucrar a la familia, lastimar a la familia. Ese es el objetivo fundamental. Para que ustedes desistan de sus ideas. Es como dice, divide y vencerá. Y esa es la patraña que han usado ellos. Bueno, aquí es más que divide, aquí es lastima. Sí, reprende y vencerás. Así mismo es. Y entonces, nada, han tratado de hacer cosas que al final no van a lograr nada con nosotros, porque primeramente estamos firmes por lo que estamos luchando, ¿no? Y esa pataña que usaron ellos, yo ya estaba al salir ya, entonces siempre nos enfocaban a nosotros de que a mí me iban a mandar para un lado y a Aymara la iban a mandar para otro, ¿no? Con el objetivo de que nosotros claudicáramos y nos fuéramos del país, porque eran las propuestas que tenían ellos, según ellos las tenían, las propuestas que tenían eran de sobre la mesa, eran que nosotros nos fuéramos del país. Le propusieron que se fuera del país. Sí, usaron tantas patrañas que a mí me fueron a buscar un carro de la sección 21 del oficial Marco, que era el que estaba en la operación esa, y me llevaban a mí a la prisión del Guatao, que yo desconocía que era para dónde me llevaban, porque yo pensaba que me llevaban hasta para un tribunal, ¿no? Y cuando ya vamos cogiendo ya por carretera, veo que se viene en una carretera que dice el Guatao. Ese es el puente la noche al mediodía. Y cuando ya cogen esa carretera, ya yo sé que es para Guatao, pienso que la mujer mía, por dentro mío, ¿no? Pienso que había pasado algo, y cuando llegaron ahí lo tenían todo preparado. Y era una patraña para que yo me pusiera de acuerdo con la mujer mía para la salida del país, inclusive no incluían a la demás familia mía, que era la suegra mía que vive como con nosotros, ¿no? Incluían a mi esposa y mis 2 hijos, para distintos países. Uno era Surinam, el otro era Pakistán, que yo de árabe no sé nada, yo sé cubano y afgano, ¿no? Y entonces esas eran todas las patrañas que tenían ellos fumar, y al final... Bien, pero vamos un poquito al comienzo. ¿Cómo eres arrestado? Bueno, primeramente soy arrestado, arbitrariamente. Porque a mí se me hace un registro en mi domicilio buscando dinero y pullover de Cuba de Siria, a la cual que no he encontrado ni dinero ni pullover. Sí, un pullover, creo que voy a encontrar un pullover de Cuba de Siria, que era el que tenía puesto.
Y como no encontraron nada, el berro que tenían, la molestia que tenían, porque venían buscando dinero y en mi casa no había ni puedes decirle, una matemática, ¿no? Al no encontrar nada, el mayor que hace el operativo junto con la teniente coronel Kenia, actualmente para mí es una de las seguridad de Estado más ladronas que hay aquí en este país, ella, porque todo lo que hace... Sí, sí, ella a mí también me robó acá. En todos los registros que hace, al final... Mira, ahí está puesto, mira. Al final quedan impunes en todos sus hechos, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y al no encontrar, el mayor sale para afuera y habla con la teniente coronel Kenia, le hace la pregunta, ¿encontraron algo? Y ella le dice, y el mayor le dice, no encontramos nada. Entonces póngala en la estación de policía con una orden de desacato, quiere decir que ya todo estaba preparado. Y esas fueron palabras de ella que tú escuchaste. Sí, es palabras de ella, totalmente de ella. Y es cuando yo le aviso a la mujer mía que ella misma, ahí mismo como nosotros ahí, le digo a la mujer mía que ellos me iban a poner en una estación de policía por una orden de desacato. El desacato que nunca hubo desacato, además se demostró en el tribunal con mis testigos que llevé que no había ningún desacato. Al final me echaron 2 años. ¿Cómo se desarrolla el juicio? Bueno, a la hora de desarrollar el juicio, para mí todo fue una patraña, ¿no? Porque al final, a mí lo que me hicieron fue un juicio sumario, un juicio sin abogado, sin mi familia, sin nadie. El juicio yo lo vi más a favor mía que a la parte de ellos, ¿no? Porque no pudo demostrarse ni desacato ni el delito. No, al final no se pudo demostrar nada porque realmente la testigo mía, ellos estaban diciendo una cosa, que yo me encontraba en mi casa con casi más de 20 y pico personas. Y la testigo está diciendo, le están haciendo la pregunta a la testigo de cuántas personas había en mi casa, la testigo está diciendo que una sola persona, que era yo, no había más nadie. Y nada, y al final ellos se fueron con la suya, me echaron 2 años. Pero bueno, déjame preguntarte algo. ¿No habían buscado los vecinos, del CR, que tienen que buscar para hacer un registro? Sí, buscaron 2 vecinos del mismo barrio donde yo convivo. ¿Y estaban ahí también? Y estaban presentes en el juicio y ellos declararon que no, que en ningún momento hubo una palabra de parte mía, una ofensa de parte mía. ¿Declararon esas personas? Esas personas declararon todo eso. Pero al final... ¿Y el abogado que debes de tener como defensa? No, el problema, ahí está el problema, que a mí lo que se me hizo fue un juicio sumario, un juicio sin abogado. Entonces... hay una violación de la ley, del derecho a defensa, de la ley constitucional. No, una violación como toda la violación que hacen ellos, ¿no? En definitiva, este país es de ellos, este país no es de cubano, este país es una cosa que es de ellos, ¿no? Nosotros no tenemos prácticamente jurisdicción ninguna. Ahí, es lo que digan ellos. Te sentencian, ahí te dan ahí mismo, todo. La sentencia te la dieron ahí mismo. Todo eso fue... en ese mismo momento. En ese mismo momento me dieron toda la sentencia a mí, usted está sancionado, 2 años de privación de libertad. ¿Quién te da la sentencia? ¿Fiscal? No, la misma presidenta. ¿La jueza? La misma presidenta del tribunal fue la que me dio la sentencia a mí. A mí se me tiene que hacer un juicio en el municipio donde yo vivo. No hubo oportunidades ninguna de defensa, ¿verdad? No, prácticamente ninguna. La defensa fue la mía. Mis palabras fue la defensa mía. Al no tener abogado tuve que defenderme yo con mis propias palabras, ¿no? Y al final se salieron con la suya, todo como... De ahí te pasan a la prisión. De ahí me pasan a la prisión. Me hacen el juicio ya a partir de... ya llevaba 1 año y 4 meses. Al año y 4 meses fue que me celebran el juicio, ¿no? Porque ya tú estabas arrestado hacía 1 año y 4 meses. Sí, ya. 1 año y 4 meses ya estaba arrestado. A mí se me suelta... A ver, ¿cómo es que sucede? Del arresto te pasan a la prisión. A mí se me hace un registro el 28 de abril del 2018. Se me hace el primer registro. Y me sueltan el día 13 de noviembre del 2019. Me sueltan. Y a los 7 días me vuelven a recoger y primeramente me hacen un registro otra vez. Descomisándose, se me descomisaron como 50 y pico libros, se me descomisaron casi 30 y pico medicinas que dan de los niños, se me descomisaron 2 teléfonos que actualmente lo tienen ellos, la ladrona de Kenia esa, la paramilitar esa la tiene... Disculpa, te voy a decir porque a mí me gusta aclarar las palabras. Decomiso es una cosa, robo con fuerza es otra. Sí, Yo creo que lo que se efectuó ahí fue un robo con fuerza.
si lo vamos a analizar, todo fue vandalismo, ¿no? Porque al final se lo llevaron, prácticamente todo lo que tenía se lo llevaron. Un hecho vandálico de parte del gobierno. De parte del gobierno. Que actualmente Nada te han devuelto. ya hace 2 años y los teléfonos no se me han devuelto, ni los teléfonos, ni las medicinas, ni los libros que se me decomisaron, que eran libros yo tenía ahí que eso no perjudicaba a nadie. Eran libros instructivos y nada de eso se me ha devuelto, ¿no? Eso es lo que El tratamiento en la prisión después. No, el tratamiento en la prisión, eso es como no solamente a mí, sino a casi todos los presos políticos de la prisión. Somos brutalmente reprimidos. Varias veces yo fui a celda de 14 hasta 20 días. ¿De castigo? Sí, celda tapiada. Inclusive cogí una, a ver si lo pueden ver, mira todas las manchas, si no quiero enseñarle la espalda que... Una enfermedad en la piel, dentro de una celda de castigo. Y al final ni recibía medicamentos, todo fue tortura y tortura. ¿Puede describirme cómo es la celda de castigo? No, la celda de castigo casi mide 1,5 metros por 2 metros, con un baño, no se le puede decir baño, es un excusado, 2 literas, no se puede decir tampoco litera porque eso son camas de hormigón, donde no tiene espacio para nada, todo está pegado ahí. Y tapiado completamente, la luz, poca visibilidad, ¿no? O sea, la reja de la puerta de entrada está tapiada. Eso es tapiado. Las condiciones prácticamente infrahumanas, ¿no? Te daban el colchón a las 2 y pico de la noche cuando le daban la gana a ellos y después te lo quitaban a las 5 de la mañana. Es decir, que dormías en el hormigón y a alta temperatura del sol, cuando ya cogía el sol. Yo no cogí tuberculosis, no sé, gracias a Dios no cogí. Pero bueno, cogí esta enfermedad que me tiene a mí un picazón. Prácticamente tengo lo mismo que le hicieron a Xiomara. Que vio los videos de Xiomara y que vio los míos actualmente en Facebook, vio las condiciones que yo tenía. Comparada con la Xiomara estaba peor, ¿no? Pero me hicieron lo mismo que le hicieron a Xiomara. Esa enfermedad que tenía ella me la metieron a mí. No sé cómo fue, pero bueno, la cogí dentro de la celda tapiada. A ver, ¿y cómo solucionabas el problema del agua? No, el agua era por pepino. Tú tenías un pepino. O sea, no tiene agua permanente. No, es un pepino de agua. Eso es un pepino de agua. Te daban el agua a la hora de comida, a la hora de almuerzo. Pero te dejaban el pomo de agua, te lo dejaban dentro de la... Sí, el pomo sí te lo daban, sí, eso sí. Y en caso de que consumieras esa agua... No, eso era por gusto, tenía que esperar que viniera el almuerzo, esa agua tenías que tirarla. Tenía que tirar el agua esa, entonces esa misma agua que tú, más o menos, de esa misma agua, tú tenías que estar ahorrando agua. O sea, si consumías esa agua, no te daban opción de otro... No, eso era... Toda esa tortura eran con nosotros los presos políticos, es lo que más usaban la tortura sobre nosotros. A otros sí le daban la posibilidad de llamar al guardia y el guardia venía. De aseo personal, ¿qué te permitían tener ninguno dentro? No, aseo personal era un jabón y un tubo de pasta, pero eso nunca estaba dentro de la celda, estaba para afuera, tú tienes que llamarle al guardia. Tenías que lavarte la boca a la hora de almuerzo, a la hora de comida, ya cuando venía el guardia, ¿no? Eso sí, pero en lo que era agua corriente nunca teníamos la posibilidad de tener la celda. Eso era por la mañana. ¿El baño era dentro de la misma celda? Todo era dentro de la celda, la comida dentro de la celda, hacía todo lo hacía dentro de la celda. ¿Te permitían tener algún libro? No, ninguno. Eso es imposible. Absolutamente nada. No, ni pluma, ni hoja, nada. Eso era... ¿Y el baño era una ducha o...? No, eso era una tubería que tenían puesta ahí, abrían, te daban un tiempo y después te quitaban el agua y hacer ya y ahí aprovechaba y nada, tú podemos a veces con esa misma. ¿Todos los días o había veces que no tenías agua para el aseo personal? Bueno, cuando había agua. Eso sí tenía. ¿Tuviste días sin bañarte? Sí, como que no, yo tuve como 3 o 4 días sin bañarme. Nada más que te traían, venía Pero no por tu voluntad, sino por la escasez de agua. No, era la escasez de agua que tenían ellos. Venía el que tenía que ver con la celda, que era otro peso más, y él traía una cubeta con agua eso, y ahí mismo cogía un jarro y te llenaba de pepino, porque no había agua
corriente así, no había agua. Igual usted sabe dónde sacaba el agua, uno se medía también para medir, tomar el agua eso, ¿no? El trato de los guardias. No, eso, el trato de los guardias fundamentalmente, te estoy diciendo, más con nosotros que con nosotros presos, que al final yo lo veía como tanto como igual, ¿no? El maltrato del guardia hacia el reo, eso era, para decir la palabra, endemoniado, ¿no? Porque el trato como tenía que darte como reo, como persona, porque a pesar de que uno de que esté ahí cumpliendo una sanción, eres un ser humano, ¿no? Y era prácticamente todo el tiempo siempre estaban en represalia. ¿Te golpearon en alguna ocasión? Sí, como que no, el teniente coronel Coa, segundo de seguridad, y el teniente coronel Quintana. O sea, altos oficiales que debían de mantener la disciplina. Altos oficiales. Y cumplir el reglamento. Y me cogieron un día, me cogieron por cuello en medio de un pasillo y me decían que no iba a salir más de la celda. Que le decían a los guardias, mételo para la celda de castigo. Y me metían a la celda papi ahí 12, 14 días, 20 días. El tiempo que ellos le daban, ¿no? No todos los recursos son prácticamente no están con nosotros por el miedo que tienen a la represión de ellos, ¿no? Porque otros porque se venden por un pabellón o por una visita de cosas que nosotros vamos a hacer, una llamada por teléfono que nosotros una denuncia, sí, el chantaje. Que nosotros vamos a hacer, que estén pendientes de lo que nosotros vamos a hacer, los movimientos nosotros que vamos a hacer, entonces se venden por un pabellón, una visita, entonces son muy pocos los que se le enfrentan a ellos teniendo la razón y no lo hacen. Pero en el caso tuyo, ¿tú te rebelaste alguna vez ante la agresión? No. ¿Te rebelaste, quiero decir, sí, intentaste golpearlo o algo de eso? No. Déjame decirte que primeramente soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba y la lucha de nosotros es pacífica, ¿no? Todo de nosotros es de palabra. Y con la palabra es la razón no es de golpear, ¿no? Siempre todo nosotros fue conversar, hablar, exigir, pero hablando, ¿no? Claro. Pero nunca agredir, porque yo nunca he matado ni una gallina. Así que todas esas patrañas que ellos han usado con nosotros, atentados, desacato, desobediencia, los primeros desobedientes son ellos, que no respetan ni lo que ellos inventaron. Claro, es la perversidad del sistema. Claro, ni lo que ellos inventaron, lo respetan ellos. Y entonces nosotros sí sentimos respeto porque primeramente las personas tienen que respetarse, primeramente el hecho que tú tengas una manera de pensar diferente a la mía, tiene que existir el respeto. Siempre lo respetaste entonces. Siempre. La fundamental es eso, la primera base que tiene la persona es respetarse. Si no hay respeto, entonces no hay nada. Son dos locos los que están hablando, entonces ya lo que llegaríamos era a la violencia, ¿no? Y entonces, por parte de nosotros que luchamos pacíficamente, no podemos llegar a violentarlo a ellos, ¿sí? Entonces, si ya llegamos nosotros a violentarlo a ellos, ya no estamos luchando pacíficamente. Que sean ellos los que te violenten a ti, porque demuestra que los violentos son la incapacidad de gobernar con el derecho y tiene que gobernar por la violencia. Tiene que gobernar por la violencia. Así mismo. Y es así. La alimentación, desayuno. Mira, el que haya estado en prisión, no te voy a hablar yo como preso político, como preso político. Pero el que haya estado en prisión, un preso común te puede decir la realidad que se vive hoy en los cementerios de los hombres vivos, porque no lo puede llamar ni cárcel, ¿no? Todo lo que se llame alimentación y dormitorio, todo es pésimo. Debido a la alimentación, el desayuno lo que le dan es tisana. Eso es como coger y meterte en un monte y arrancar un poco de hierba, tirarlo para allá adentro y dárselo al personal y sin azúcar. Imagínate darle a una persona eso todos los días por la mañana a la hora del desayuno con un pan que lo que pesa son 20 gramos.
Ahora, imagínense un pan de 20 gramos, viene siendo una cosita así, con un poco de agua sin azúcar. Yo no sé en qué parte del mundo se llamará desayuno de eso, porque mire que he buscado por internet, que han de sale todo, y no sé qué palabra tiene eso de desayuno, es un pisana, porque ese es el nombre que tiene, que le ha puesto en lo que es los centros de la dictadura esta, es pisana, lo que se llama eso. Entonces hay alguna gente que te parecen de la presión porque eso sube la presión, porque es tan fuerte que... O sea, desequilibra la salud. Totalmente desequilibra. Entonces en el otro aspecto de lo que es la alimentación, en lo que es el almuerzo y la comida, te dan una penca, invento de esos chinos, porque todo aquí todo es invento chino. Una tenca... Una tenca es una tenca un pez de esto que hay en las lagunas por ahí. Es un criadero que tienen ellos, que invento chino. Y eso nada más de que tú entras, el destacamento tuyo está a 6 metros de donde tú vas a almorzar o comer, ya siente la peste. Y entonces, por lo menos el destacamento de nosotros eran 120 personas, si salían 30 personas a almorzarlo cuando había tenca. Eso era cuando estaba fuera de la celda de castigo, ¿verdad? Sí, ya eso era cuando estaba en la celda de castigo, fuera de la celda. Pero cuando ya tú sentías el olor, ya sabía que había tenca, la peste. Y entonces, los que iban ya en ese momento los que iban a almorzar eran personas que no tenían familia, que no lo iban a ver, pero el resto de 120 personas, 30 y pico, 20 y pico personas de los que salían a ingerir la madre. O sea, lo demás a ellos les quedaba para engordar sus cochinos, como escuché una anécdota de un jefe de prisión que engordaba con la comida de los reos, engordaba sus cochinos. Indiscutiblemente a ellos no les importa si tú te la comas o no te la comas. Ellos te tiran ese pescado ahí como quieran, porque eso no tiene un sazón, eso no tiene nada, eso es sancochado. Eso es sancochado y tíralo para la bandeja con espíritu. Y entonces a ellos no les importa que tú te lo comas, a ellos lo que les importa es que te estamos dando de comida. Porque a la vez que tú no te la comas, ellos tienen sus puercos. Quiere decir que la vez que ellos te dan eso, y no te la coman, y como ellos te la hacen como quieras, no les importa que tú te la comas, tienen su puerco ahí. Quiere decir que el reo no existe. Yo digo que hoy actualmente en las prisiones el ministerio vive del preso, porque la poca alimentación que le dan al preso y el poco salario que le pagan al resto de todos los guardias, ¿cómo van a vivir? Tienen que vivir del mismo preso. De los pocos que le dan al preso tienen que llevárselo. Que hay muchos guardias ¿cómo se llaman? El jefe de cocina que han explotado por esa misma cosa, ¿no? De llevarse la alimentación, pero bueno, cuando ya explotaron porque llevan años haciendo él así, ya están cansados de él, no vamos a sacarlo de aquí porque ya es mucho el escándalo, ¿no? ¿Te obligaban a trabajar? Sí, en el trabajo yo era obligado, pero como yo... ¿Pero te obligaban? Sí. El trabajo hoy es obligado para todo el mundo, ¿no? Pero yo le digo a ellos que yo no... si el objetivo de ellos fue meterme preso a mí, injustamente, inclusive obligarme a mí a trabajar, que yo prefería estar metido dentro de una celda que ser obligado a trabajar. Porque yo no he cometido delito ninguno. Ellos no tienen derecho de exigirte que tú trabajes, ni tu obligación de hacerlo, ¿no? Pero eso es así. Entonces estuviste así 2 años y medio. No, 2 años. 2 años. 2 años exacto, prácticamente en esa agonía. ¿Crees que eso pueda influir en tu forma de pensar o dedicarte a la lucha por los derechos humanos o dedicarte al activismo? No, déjame decirte una cosa. Primeramente, el que esté bien definido de lo que está haciendo, me parece que con toda la estructura que hagan hacia esa persona, me parece que no logra su objetivo, ¿no? Primeramente estar firme por lo que tú estás luchando. Y la segunda es tener la mente bien abierta contra quién estamos luchando. ¿Contra quién estamos luchando? Estamos luchando contra una dictadura. Eso es indiscutiblemente. Actualmente he convivido con muchos presos políticos y sé el valor que tiene cada preso político porque he convivido con ellos.
y sé que hay muchas personas que son valientes. Eso es indiscutiblemente eso. Que esta dictadura haga lo que haga, no son capaces de caudillar. Y en el ejemplo mío, no solamente el ejemplo mío, el ejemplo mío, y no solamente el ejemplo mío, sino el ejemplo de mi esposa Ismara Nieto Muñoz, que ellos hagan lo que hagan. No sé, quisiera yo que no sucediera eso, pero pueden desaparecer a mi familia, a un hijo, no sé, que no lo vamos a hacer. Ustedes tienen nosotros tenemos hijos. 2 hijos, tenemos 2 hijos, una Jocelyn y la otra Rihanna. ¿Qué edad? Una tiene 7 y la otra tiene 11 años. Que ya nosotros le hemos hablado, pues en el momento que he salido le he hablado y han entendido cómo son las cosas. Una declaración que hicimos a la familia, ¿no? La hija mía, la mayor, en una declaración dijo que ella estaba decepcionada del sistema este, ¿no? Parece que ella ha abierto ya la mente esa de pensar, porque nosotros no le inculcamos a los hijos lo que deben de hacer, ¿no? Los mismos hijos van viendo la realidad de las cosas. Claro. Entonces ya ellos se van manifestando y van viendo a través todo el tiempo lo que va pasando con nosotros mismos. Y así. En la estancia en prisión, ¿tuvieron oportunidad de ver alguna vez a sus hijos? Sí, a mis hijos no reiteraba, no, el problema, la visita mía por lo menos eran una vez al menos, pero a veces no queríamos que los hijos no vieran tan frecuentes, ¿no? Porque podía perder su clase también. Claro. Eso es una cosa fundamental que... Pero en ese trayecto nunca el gobierno les impidió que entraran No. O sea, que lo visitaran. No, en ese aspecto no. Pero bueno, en el aspecto mío y mi esposa, porque mira, actualmente estuve casi 7 meses sin ver a mi esposa, que teníamos por derecho de tener una visita conyugal todos los meses. Es que eso entra en la tortura que hace el gobierno. Sí, fundamentalmente eso es lo básico de ellos, la tortura. Y entonces, casi 7 meses y pico, que ya en una conversación que tuve con mi esposa, me preguntó, bueno, ¿te acuerdas el tiempo ya que no nos vemos? Ya hace casi 9 meses ya que yo no veo a mi esposa, ¿no? Es solamente por teléfono. Y eso fue otra de las torturas que hicieron ellos. No tener ese roce con mi esposa, una visita conyugal que está establecida todos los meses por todos los reos, ¿no? Y cosas que ya no cumple, y por pocas de las tantas relaciones que lleva. No tener ese contacto con mi esposa, ¿no? Pero bueno, vuelvo y te repito, es una manera de tratar de que la persona lo ubique, ¿no? Pero parece que no se dan cuenta, pero bueno, que inventen otra pataña, a ver si otra pataña le quedan bien, porque ya han usado tantas patañas nosotros, ya esta es la segunda vez que mi esposa va a preso, y la mía ya va casi ya la 4ª prisión mía por las mismas actividades en contra del sistema, ¿no? Y entonces yo digo que el sistema se inventa otra pataña. Yo no sé cuál es otra pataña que se puede inventar ahora. De cualquier forma, ellos están por encima de la ley. Ya tenemos el mismo hecho de la barbarie de la Constitución de la República de Cuba. ¿Qué cosa se ha cumplido en dicha ley? No se ha cumplido nada. Y entonces la tienen ahora con el artículo 370. Otra pataña más. Aplicado para nosotros directamente. Sí, claro. Indiscutiblemente aplicado. Y ahora están aplicando más ahora con el problema del coronavirus, que ellos no quieren que el mundo sepa la verdad de lo que está haciendo el sistema con el problema del coronavirus, que al final lo que está haciendo es propagando más esa pandemia. La verdad os hará libre. Y ellos no pueden admitir eso, porque entonces sería un pueblo libre. Un pueblo libre. Y realmente una dictadura como esta no puede permitir la libertad en el pueblo. Y entonces yo diría que el peor coronavirus, y yo diría que para mí es el mismo coronavirus, ¿no? COVID-19, Castro Canel, ¿no? Porque a lo mejor aparece uno y encuentra la cura de este coronavirus que tenemos ahora, pero el verdadero coronavirus es Castro Canel,
Tú sabes que nosotros un poco que aquí ahora estamos desobedeciendo el artículo 370. Sí, no, si tú no estás consciente por lo que estás luchando, entonces no hables. Nos manteníamos callados, entonces le haríamos caso al sistema, ¿no? De lo que sintamos nosotros y de lo que veamos que está haciendo mal el gobierno, entonces tenemos que callarnos. Y entonces que nos apliquen la ley 370. Y entonces... Bueno, han sido algunos de los testimonios de Ismael Boris Reñiz, de lo sufrido en la prisión, de esta barbarie, sí, son barbarie lo que comete el sistema contra pensadores diferentes, llevados a prisión sin un delito demostrado. ¿No? Le damos las gracias, muchas gracias hermano por haber accedido a hablar sobre estos temas que realmente calla el gobierno, pero también lo callan otros gobiernos. No lo quieren aceptar para no meterse en problemas con el gobierno cubano o para recibir como ahora la ayuda médica o aprovechar esa oportunidad que los médicos son ordenados para cumplir ciertas misiones. Realmente son órdenes del gobierno, porque un gobierno, una dictadura como esta, no aconseja, sino ordena. Ordena. Ya sea para bien o para mal. No voy a diferenciar ahora que realmente los médicos están cumpliendo algo bueno, pero no lo voy a diferenciar en el fin, sino cómo se llega a ese fin. ¿Qué proceso? ¿Cuántas personas sufren por que se llegue a ese fin? Que yo no considero el proceso, aunque no lo considero un proceso correcto ni adecuado. Bueno, gracias de nuevo. Oye, el gusto es mío por haberme invitado a esta entrevista aquí. Y una cosa que quiero decirle ahí es... las revoluciones, la violencia parece estar en las revoluciones comunistas. Y eso es así. No, que está dentro de ella. Está dentro de ella, porque ella gobierna por la violencia, por la fuerza. Por leyes excluyentes como la Constitución, que excluye a las minorías, que excluye un partido opositor, un partido que piense diferente. Y que la implantan, no es que la lleven a cabo, la implantan. Implantan constituciones, que para mí la constitución, siempre lo dije desde el comienzo, es más un reglamento carcelario que una constitución. Bueno, gracias.